estas etapas del desarrollo organizacional van a ser 4. Las dos primeras que ya vimos hace 8 días, que como nos mencionaba Edwin, es entrada y diagnóstico, entrada y contratación, perdón, y la otra que es diagnóstico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de entrada, vamos a hacer referencia al momento o a la etapa en la que se establece todo lo relacionado con el nivel organizacional en donde se detectó la necesidad, el problema o ese aspecto por mejorar. Entonces, en la etapa de entrada se detectaron cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, qué puede estar afectando a la empresa. Es decir, que en la entrada vamos a tener un panorama general de lo que está viviendo nuestra empresa en ese momento. En cuanto a contrato, como les mencionaba, esto del desarrollo organizacional puede ser aplicado por la misma empresa o lo que más se ve es que sea tercerizado. Entonces, en el contrato es importante tener en cuenta que si se tercerizó esta tarea, se establecen con la otra parte, es decir, mi empresa y la empresa que va a hacer el proceso, cuáles van a ser esas reglas de juego, es decir, que se van a definir quién hace qué estrategias se van a usar, de qué recursos se va a requerir para poder llevar a cabo ese proceso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a entrada, panorama general de la empresa en el momento. Y en cuanto a contrato, vamos a hacer referencia a las estrategias que se van a implementar y cómo se van a asignar tareas entre las partes. Ya luego tenemos lo que es el diagnóstico. Básicamente es que esto cumple un rol fundamental, ya que es a partir de aquí que se van a definir las intervenciones que se aplican en las etapas siguientes. Entonces, cuando vimos la clase pasada, ya en esta continuaremos con las otras dos etapas del desarrollo organizacional que van a ser la acción y la evaluación. Entonces, aquí podemos ver entrada y contrato, acciones, tipo de acciones y evaluación. Entonces, lo que les mencionaba, la entrada va a ser ese panorama general de la empresa. Entonces, entre más información yo tenga de las condiciones en las que se encuentra mi empresa, muchísimo mejor. ¿Para qué? Para que ambas partes que están en ese contrato puedan lograr definir qué tareas va a tener a cargo cada uno. Y finalmente, en el diagnóstico, pues finalmente en estas dos primeras etapas, definir las intervenciones que se van a aplicar. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a entrada, contrato y diagnóstico. La siguiente etapa, y es quizás una de las más importantes, son las acciones. Las acciones también las podemos entender como intervenciones. Entonces, en cuanto a las acciones, vamos a hacer referencia a esas intervenciones necesarias para empezar a desplegar las estrategias que van a hacer frente al problema o a la necesidad que se identificó, con el objetivo de qué? De hacer a esta empresa más productiva en la medida en la que yo solucione los inconvenientes que van surgiendo en el camino, en medida de que yo vaya identificando las falencias, aspectos que digamos que están funcionando, pero pueden llegar a funcionar mejor, solo va a tener como consecuencia que mi empresa logre ser mucho más productiva. Algo fundamental en esta parte es que, y que determina que se cuenta con una buena intervención, es que las etapas anteriores se hayan desarrollado de una manera correcta y adecuada. Si bien cada etapa tiene sus características, sus funciones, no pueden trabajar de manera aislada. A pesar de que son independientes, tiene que haber una articulación. Entonces, en esta parte, es muy importante decir que en el diagnóstico nosotros hayamos identificado y recolectado no solo bastante información, sino que esta información sea precisa y sea relevante. Son dos aspectos muy importantes para poder empezar a desplegar las estrategias que nos llevan a un buen cambio que esté planificado. En cuanto a las acciones o más bien intervenciones, se debe tener en cuenta que van a haber dos tipos de contingencia
que van a determinar si una intervención es exitosa o si resulta un fracaso, porque pues tenemos las dos posibilidades de que sea un completo éxito o que definitivamente no ayude en nada, no aporte nada y por el contrario sea un inconveniente. Entonces, ¿cuáles son estas contingencias? Pueden ser generadas por la situación de cambio y el objetivo del cambio. ¿Listo? Entonces, dos factores muy importantes para que tengamos en cuenta. Cuando estamos hablando de situación de cambio, vamos a entender que las contingencias van a estar directamente relacionadas con las situaciones de cambio que son fundamentales de ser tenidas en cuenta para evitar que dicha intervención afecte la organización. Entonces, que afecte la organización de manera negativa. Entonces, algunos ejemplos de una contingencia de este tipo va a ser, o que tenemos que tener en cuenta, son la preparación para el cambio, la capacidad de cambio, el contexto cultural y las capacidades del agente de cambio. Digamos que esto suena un poco raro o enredado, pero son situaciones que precisamente van a evitar que se generen impactos negativos en la empresa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta situación de cambio, en cuanto a la preparación para el cambio, está nuestra empresa en la disposición de llevar a cabo un cambio, es decir, si nuestra empresa no quiere o no tiene las condiciones de generar ese cambio, pues no va a estar en la disposición de implementar estrategias, lo cual va a dificultar el proceso. Cuando hablamos de capacidad de cambio, tenemos que hacer referencia si la empresa tiene los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo dicho cambio, es decir, contamos con la capacidad de motivación en nuestro equipo de trabajo, tenemos una capacidad de generar una buena dirección, una buena gestión y un buen control. Si no tenemos en cuenta esto, pues ya empezamos a ir descartando la posibilidad de generar ese cambio. Cuando hablamos de un contexto cultural, como sabemos, el contexto va a determinar absolutamente en todos nuestros comportamientos y cómo nos vamos a desempeñar. A nivel empresarial, pues esto no es distinto. Entonces, las condiciones que nosotros tengamos en nuestros estudios, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, van a determinar la manera en que nosotros nos comportemos y demos respuesta a esos cambios. Entonces, en cuanto a esto, es importante, perdón, que se tenga en cuenta que el ambiente en el que se está generando esa empresa, es decir, si internamente el equipo de trabajo cuenta con un ambiente adecuado para poder implementar ese cambio, si afectará el impacto del cambio en el equipo de trabajo y en sus empleados, es decir, si tendrá un impacto negativo o positivo. Cuando hablamos de las capacidades del agente de cambio, entendemos el agente de cambio como esa empresa con la que establecimos un contrato en el punto anterior, en el del contrato, en el que les hablaba de la tercerización. Y en este sentido, es fundamental que esta empresa o este equipo esté capacitado y cuente con una preparación necesaria para poder llevar a cabo esta intervención que se ha propuesto. No, no basta simplemente con decir, mi empresa tiene un inconveniente, mi empresa tiene una necesidad o puede mejorar este aspecto. Venga, yo llamo a alguien que lo haga y ya. No, la empresa tiene que tener una preparación, como mencionamos en el primer punto. Entonces, si la empresa está preparada, está capacitada, tiene las herramientas y los recursos, pues digamos que se va a facilitar de cierta manera la implementación de esos cambios para evitar que tenga un impacto negativo. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. Profe, Dime. yo ¿Quién? tengo una inquietud con José Levis, Hola, José. no precisamente como tal de lo que su merced nos está exponiendo en este momento, sino más bien de la plataforma donde habla de actividades. La verdad, la primera actividad como tal no me aparece pues en la plataforma mía.
me apareció fue desde la actividad número 2 y pues yo la desarrollé. Entonces quería pues como hacerle esa consulta si de pronto me sucede solo a mí o si fue que ya se cerró con anticipación, no sé. Ok, listo. Ya te explico, pero algo importante es cuando tengamos dudas, digamos que de la plataforma o metodológicas de la asignatura, ya al final dejamos el espacio para ello o al principio. Te voy a explicar Vale, esta vez, vale, por profe. si de pronto yo no lo había aclarado antes. Esta es la plataforma, ¿sí? Está así. Nosotros empezamos, pues yo empecé con ustedes en la semana 2. Aquí no hay actividades, pero igual les va a aparecer la etiqueta de actividades. Entonces, en esta semana 2 no hay actividad. En la semana 3 sí hay un cuestionario y dice segundo cuestionario. Y en la semana 4 hay otro cuestionario que es de conceptos dinámicos. Entonces, solamente hasta la fecha están esos dos cuestionarios. ¿Por qué? Porque la totalidad de la asignatura tiene 4 actividades. El parcial final, que vale el 30%, y el otro 70% son otras 3 actividades que cada docente establece como quiere. Entonces, yo ya les dejé 2 cuestionarios. Digamos que la semana pasada no se los puse porque no los iba a colapsar todas las semanas de cuestionarios, pero esta semana sí se los voy a asignar, ¿listo? Entonces, en este cuestionario se van a incluir las etapas del desarrollo organizacional, que es de la semana pasada y de esta semana, ¿listo? Vale, vale, profe, muchas gracias. Disculpe. Pero tú presentaste esos 2 cuestionarios que están ahí, ¿sí? Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Entonces estás al día. Listo. Entonces, continuando, ¿alguien tiene alguna duda de la situación de cambio que tiene como objetivo básicamente poner en disposición la empresa para que genere un ambiente que permita incorporar esos cambios y evitar precisamente que tengan impactos negativos? ¿Alguien tiene alguna duda, un aporte, algún comentario? Profe, cuando hablamos de esos cambios, yo pensaría que tendría que verse desde la gerencia, ¿no? Para poder demostrar y aterrizarlos a los trabajadores. Dime, Edwin, ¿se te cortó o te Que sacó? cuando hablamos de esos situación de cambios, pensaría yo que esos cambios se deben generar desde la gerencia. Claro que sí. Digamos que esto es muy importante porque precisamente es el líder quien tiene la responsabilidad de generar ese ambiente, ese buen ambiente laboral. Entonces, el líder no solo se va a encargar de dar instrucciones, de decir quién hace qué, sino precisamente también tiene a cargo el compromiso o el deber de tener un equipo de trabajo motivado. Un equipo de trabajo motivado, pues básicamente los va a poner en las condiciones o en la disposición de querer implementar cambios que puedan mejorar su situación laboral o sus condiciones de trabajo en el momento para hacerlo, no sé, de pronto más eficiente, más fácil de llevar a cabo, mejorar las situaciones, pero siempre y cuando ese equipo esté en la disposición de aceptar el cambio. Por eso la preparación para el cambio es tan importante. Entonces, que la empresa cuente con esas características. ¿Y quién se va a encargar de hacer que eso suceda? Básicamente el gerente, el administrador o el líder que esté a cargo del equipo. Entonces sí, tienes mucha razón en lo que mencionabas, Edwin, y gracias por ese aporte. Bueno, señora. Listo. Entonces, continuando, ya hablamos de lo que es la situación de cambio. Ahora vamos a hablar cuál es el objetivo de implementar ese cambio. Entonces, algo importante en el objetivo del cambio es que busca asegurar la eficacia en esas soluciones que la empresa está estableciendo. Entonces, se está ofreciendo una calidad a su equipo de trabajo, se está generando un aprendizaje. Realmente el equipo tiene en claro que ese cambio va a tener un impacto positivo en sus tareas, en su ambiente laboral y demás.
En este caso, tienen intervenciones puntuales a cada contingencia. Entonces, ¿esto que permite? Darle solución, podríamos decir que de una manera un poco más personalizada, a cada uno de los aspectos al interior de la empresa. Entonces, estos aspectos tienen varios ítems o varios tipos que vemos aquí en la diapositiva. Entonces, son aspectos organizacionales, aspectos tecnológicos y estructurales, aspectos de recursos humanos y aspectos dirigidos a procesos humanos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estos 4 aspectos porque son determinantes al momento de establecer cuál va a ser el objetivo que ese cambio se está proponiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de aspectos organizacionales, hacemos referencia a productos. Recuerden, o alguien me puede decir qué es un producto. ¿O qué se entiende por producto? Profe, Dime, podría, José. Un producto podría, puede ser un servicio. podría ser, podría ser el resultado, un producto podría ser el resultado de un proceso de transformación de una materia. Sí, lo dijiste tú y otra compañera que habilitó el micrófono que no alcancé a ver quién era. Danitza, profe. Danitza. ¿Qué fue lo que mencionaste, Danitza? Que un producto se puede decir que puede ser un servicio. Exactamente, entonces ambos tienen razón. Un producto, como podemos entenderlo, puede ser tangible e intangible. Entonces, si lo vemos por la parte tangible, es lo que nos mencionaba José. José, perdón. José nos decía que era algo que había pasado por un proceso de transformación para convertirse en un bien final que soluciona una necesidad. Lo mismo sucede en lo intangible, pero lo intangible va dirigido a un servicio. Entonces, cuando hablamos de productos, siempre vamos a hacer referencia a un bien o a un servicio. Entonces, estos bienes y servicios se van a ofrecer y a los mercados a los cuales están dirigidos. ¿Para qué? Para que en términos de aspectos organizacionales, esta característica pueda mantener unas necesidades, satisfacerlas y estar a la par de actualizarlas. ¿Por qué es importante actualizar las necesidades? Para mantenerse competitivos. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian constantemente en las personas. Si ustedes compran algo, digamos antes un celular servía para llamar y mandar mensajes. Entonces, ya después que la cámara, que yo quiero que tenga cámara, que yo quiero que tenga radio, incluso antes cuando estaba el 1100, habían celulares que tenían televisión, incluso tenían como una antenita. Entonces, las personas cambian sus necesidades constantemente. No sé si a ustedes les he mencionado el ejemplo del portátil. Antes los portátiles tenían la batería que se les podía quitar, digamos que eran mucho más gruesos, eran más pesados, difíciles de cargar. Si esas empresas, si HP, Dell, Asus, Acer, perdón, se hubieran quedado haciendo los portátiles de la misma manera, pues las personas iban a tender a comprar con la empresa que sí hubiera cambiado y hubiera identificado esas necesidades. Entonces ellos identificaron que a las personas les pesaba mucho en la maleta cargar el portátil. Entonces hagámoslo más pequeño, hagámoslo más liviano, no sé, pongámosle cámara, esta y esta característica. Entonces las necesidades siempre son cambiantes. Entonces, en esta medida, las empresas deben enfocarse que los productos que ofrezcan sean competitivos. ¿Y cómo lo logran? Dando respuesta o identificando de manera acertada esas necesidades. La intervención para resolver la contingencia, digamos que es estratégica, por lo cual va a comprender que se lleven a cabo alianzas
redes, fusiones y adquisiciones que permitan tener un cambio estratégico en todos los aspectos. Entonces, entre más claro yo tenga ese contexto, entre más claro yo tenga quién me puede ser de ayuda en el proceso, quién me puede ofrecer esto, quién me puede ofrecer otro aspecto que me ayude a mejorar mi empresa, pues más información voy a tener, más herramientas y más estrategias para poder tener un cambio estratégico que dé respuesta a distintos aspectos en mi empresa. Cuando ya hablamos de aspectos tecnológicos y estructurales, mencionamos lo que hemos recalcado durante esta clase, la buena división del trabajo y cómo se articulan las diferentes áreas de la empresa. Entonces, si bien cada área de la empresa es independiente, no tiene que ser completamente excluyente de las otras. Entonces, trabajar como una caja negra que lo que pase ahí se queda ahí y ya, no. Tiene que haber una articulación, que es precisamente lo que más se menciona en esta clase. Entonces, ¿cómo se articulan las diferentes áreas de la empresa para así establecer cómo se van a presentar los productos de esa empresa, entendiendo nuevamente bienes o servicios? Entonces, la intervención en términos tecnológicos y estructurales va a incluir todo tipo de actividades que estén destinadas, a ese diseño estructural, a la reestructuración, a la reingeniería. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos hablando de aspectos tecnológicos y estructurales, vamos a tener en cuenta una división del trabajo justa, de acuerdo a las necesidades, también a las fortalezas que cada uno de las áreas tenga, para que si hay algo que se puede mejorar en cuanto a estructura, pues pase por un proceso de diseño, que se reestructure, que haya una reingeniería en estas bases. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda en cuanto a estos aspectos. No, señora. Todo muy claro. Listo, perfecto. Luego vamos a encontrar los aspectos de recursos humanos y los aspectos relacionados con el proceso humano. Podríamos ver que son muy similares, pero tienen ciertas diferencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de aspectos de recursos humanos, básicamente vamos a hablar del personal. Cuando nosotros hablamos del personal, ¿ustedes qué creerían que tendríamos que tener en cuenta? El perfil, profe. ¿Por qué el perfil? Porque dependiendo del perfil, así mismo lo puedo incluir en cierta requerimiento que me haga cualquiera de las oficinas que tengo en mi empresa. Sí, ¿qué más es importante en cuanto al personal? Pero primero que todo, pues es la actitud, ¿no? La actitud por encima de muchas cosas, porque hay personas que puedan que tengan el perfil, pero y no tiene la actitud. Buenas noches. Digamos que, dime, Juan Manuel. Hoy en día se basa mucho en la parte de las competencias laborales. Sí, pero pues desarrollame un poquito más, porque es importante las competencias laborales en el término del personal. Bueno, en la parte de las competencias laborales, como lo acabo de decir el compañero, también ubican mucho la parte del perfil, ¿sí? Según las competencias que tenga la persona como tal, es el enfoque que le van a dar al cargo que va a aspirar. Exactamente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como mencionaba Edwin, lo que mencionaba el compañero, en la medida en que yo tengo claro cuáles son las fortalezas y también las debilidades de esa persona, pues voy a tener una manera más fácil de ubicarla en determinado cargo. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta lo que es la capacitación, establecer metas, la motivación y el seguimiento. Entonces,
En este aspecto, el seguimiento a los resultados que permita establecer que todos en el equipo están progresando. Entonces, aquí vale la pena mencionar la evaluación al desempeño que nos va a permitir saber cómo vamos y en caso de ser necesario designar un sistema de competencias, de recompensas, perdón. Entonces lo veíamos la clase pasada, antepasada, cuando hablábamos de los grados de evaluación de 180, 360, 45, 90 grados. Entonces es muy importante hacerle un seguimiento a las tareas que está realizando cada uno de los empleados a partir de qué, de la capacitación que ha recibido, de cómo se le han establecido metas y objetivos y de la constante motivación que la persona está recibiendo, porque la motivación es una parte muy importante. Un empleado motivado pues va a tender a cumplir más fácil o de una manera más comprometida con sus tareas, que uno que simplemente esté aburrido en el cargo, lo haga porque necesita el dinero y ya, que haga las cosas por hacerlas y nada más. Continuando con los aspectos relacionados en cuanto al proceso humano, estos van a estar enfocados al personal igualmente, pero como este va a llevar a cabo sus procesos de comunicación. Entonces, si bien hablábamos en un proceso, en la etapa anterior del personal, de cómo este se le dan las herramientas y recursos, aquí vamos a hablar de la relación que tenemos con ese empleado, cómo logramos establecer una comunicación asertiva, cómo logra influir eso en la toma de decisiones, el liderazgo y el manejo de grupo que se tiene. Entonces, aquí vamos a hacer referencia al coaching, entonces la capacitación, la construcción del trabajo en equipo, desarrollar habilidades en mis empleados. De pronto llega una persona que puede tener alguna oportunidad de mejorar, no sé, tiene capacidades de liderazgo, pero todavía no es líder, entonces yo veo que tiene potencial para desarrollar esa actividad. Entonces, el líder puede asumir una tarea también de coach y ir poco a poco desarrollando estas fortalezas en sus empleados. Les voy a compartir un video de la importancia precisamente de generar una buena división de trabajo. Entonces, me confirman, por favor, si se escucha. Vamos a ver. Creo que ahora sí se va a escuchar. Bienvenidos a Análisis Económicos. ¿Se escucha? Se escucha bajito, profe. Muy poquito. A ver, le subimos todo el volumen. Listo, ya. Hoy vamos a ver en qué consiste la división del trabajo y, en especial, qué ventajas tiene. En primer lugar, tenemos que aclarar que la división del trabajo a lo que conduce o lo que permite es una especialización del trabajador o de la empresa en cuestión en una parte del proceso productivo. Es verdad que generalmente cuando se habla de división del trabajo se habla desde el punto de vista del trabajador, porque además es como por ejemplo lo formuló Adam Smith con su fábrica de alfileres, pero también es cierto que la división del trabajo no solo sucede dentro de una misma empresa en cada una de las fases de la producción, sino que también puede suceder que diversas empresas se hayan especializado en, por ejemplo, componentes de un avión para que, digamos, cada una de ellas construya una parte en concreta. Es decir, a lo mejor una empresa se dedica a la fabricación de las alas porque es muy buena para eso, otra a la fabricación de los motores y así sucesivamente. Entonces hay que entender que la división del trabajo no tiene por qué ser exclusivamente desde el punto de vista del trabajador, sino también en la manera en que para un mismo producto se pueden organizar varias empresas de manera en que cada una de ellas esté especializada en una parte del proceso. Bien, vamos a ver algunas de las ventajas de la división del trabajo y de la consecuente especialización que lleva aparejada. En primer lugar, es que para que un trabajador o una empresa se forme en un aspecto concreto de la fase productiva, pues evidentemente, en primer lugar, tendrá acceso a una información más especializada y por tanto más profunda de ese aspecto en concreto y sobre todo
será más eficiente. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, pues es muy común escuchar, por ejemplo, a ingenieros diciendo que de todo lo que han estudiado en sus estudios universitarios, pues solo una pequeña parte es la que utilizan en su día a día en las labores que tienen que desempeñar en la empresa en la que trabajen. Pues bien, gracias a la especialización, si la formación en lugar de ser generalista es especializada, podremos ser eficientes porque formaremos a las personas en aquello que se necesitará para el desempeño de tu trabajo. ¿Esto qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir que quizás se necesite menos tiempo de formación, que el tiempo de formación haya sido empleado para cosas que luego van a ponerse en uso y además dará la opción de que, puesto que habrá más tiempo disponible, pues de especializarnos aún más y de llegar a un nivel de profundidad en el conocimiento o de la técnica mayor. Por otro lado, aumenta la habilidad del trabajador o de la empresa. Es lógico, si una persona o una empresa está continuamente realizando la misma actividad, la capacidad o la habilidad que tendrá para desempeñar esa habilidad es cada vez mayor. Esto podemos encontrarlo en ejemplos de la vida cotidiana. La primera vez que uno se pone a cocinar, por ejemplo, pues probablemente tardará mucho tiempo, la calidad de la comida resultante no será especialmente buena, etc. Sin embargo, cuanto más cocine, pues tardará menos tiempo, la calidad final será mejor, ensuciará menos la cocina, etc. Entonces, el hecho de que un trabajador o una empresa se especialice en una parte del proceso productivo conseguirá un aumento en su habilidad. Por otro lado, también se eliminan los tiempos de transición. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a suponer que una persona fuera la encargada de, por ejemplo, construir un coche entero. Pues evidentemente tendría que ir pasando de una actividad, luego de la rueda, luego el motor, luego no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que esos tiempos, que digamos que va tardando de pasar de una actividad a otra, de preparar los materiales necesarios, etcétera, pues son tiempos que se eliminan, puesto que está centrado en una misma actividad. Por otro lado, tenemos que, claro, se produce una mayor innovación. Esto es lógico. Cuando una persona se pasa todo el rato haciendo lo mismo, pues al final, por naturaleza humana, tendemos a intentar, digamos, trabajar lo menos posible en el sentido de conseguir los mayores resultados con el menor esfuerzo posible. Esa es la base de gran parte de las innovaciones. Bueno, pues cuando el trabajador está tan familiarizado con su actividad, pues, o la empresa, pues conseguirá diseñar métodos que mejoren esa eficiencia o esa, digamos, maximización del tiempo que dedica a la actividad o el esfuerzo que hay que invertir en ella. Por otro lado, disminuyen los costes. Claro, esto también es lógico. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que si en el caso que hemos hablado de que varias empresas construyen diferentes partes de un mismo producto, es evidente que, claro, cada empresa tomará ventaja de lo que en economía llamamos la ventaja comparativa. Es decir, si una empresa le sale más a cuenta producir una determinada parte de un avión en comparación con otra, lo hará, y así en general se estarán disminuyendo los costes. Además, no solo eso, sino que la disminución de costes también vendrá derivada por el hecho de que, por ejemplo, desde el punto de vista de los trabajadores, claro, para que un trabajador pueda realizar su actividad necesitará una serie de materiales. Bueno, pues si una persona está especializada en una sola cosa, necesitará los materiales de esa única cosa. Pero si tiene que, digamos, trabajar en todas las fases del proceso de producción, necesitará los materiales de todo ello y por tanto el aumento de costes también será mayor. Y por último tenemos que fomenta el comercio. Esto se aplica sobre todo cuando hablamos de una división del trabajo en el sentido empresarial. Claro, fomenta el comercio, ¿por qué? Pues precisamente porque si cada empresa se está dividiendo o especializando, mejor dicho, especializando en un aspecto concreto de la fase productiva, pues lo que va a conllevar es que las empresas van a tener que intercambiar productos entre sí, con las consecuentes ventajas que el comercio trae derivadas. Bueno, pues hasta aquí esta explicación de la división del trabajo y la especialización que lleva aparejada, junto con sus ventajas. Si tenéis alguna duda o sugerencia, dejadla en comentarios. No os olvidéis de suscribiros al canal. Listo. De acuerdo con el video
¿Qué rescatan ustedes que es importante de tener en una buena división del trabajo? Profe, las habilidades de cada integrante en el proceso correspondiente. Inclusive hay personas que cometen errores dentro de su mismo proceso, pero también hay personas que destacan, se destacan en los otros procesos dentro de su empresa. Sí, es muy importante eso que mencionas. Entre más se adecue la tarea al perfil del empleado, pues vamos a lograr identificar muchas más ventajas para ese proceso empresarial. ¿Alguien más tiene algo que rescatar del video en cuanto a las ventajas de una buena Profe, división en el trabajo? profe, además ¿cómo se dice? Fortalecer habilidades, es la necesidad de especializarse en determinados trabajos o en determinados asuntos. La necesidad de Sí. la especialización. Digo, sí, tú tienes mucha razón porque eso va a permitir que el empleado pueda destinar sus esfuerzos a una sola cosa y no esté tratando de hacer un poco de esto, un poco de aquello, y lo cual no va a hacer que, digamos, desarrolle una habilidad o una fortaleza en determinada área. Entonces, que el empleado esté en el puesto adecuado, que tenga los recursos adecuados, que su perfil se adecue, que igualmente reciba una capacitación por parte de la empresa en determinado cargo va a permitir que también sea mucho más efectivo, más eficiente en el momento de realizar sus trabajos, que esto le permita a la empresa ahorrar tiempo, recursos, esfuerzos, que en términos económicos también se evidencie un beneficio, es decir, que la división del trabajo podríamos decir que es una parte fundamental en el aspecto del desarrollo organizacional para lograr tener unos buenos resultados. En este sentido, en cuanto a las acciones, vamos a encontrar unos tipos de intervenciones. Estos tipos de intervenciones igualmente están destinados a que se eviten impactos negativos en la empresa. Todo es en pro de que no se genere, digamos que, un inconveniente o un obstáculo adicional a lo que ya se quiere solucionar. Entonces, en este sentido, encontramos el proceso humano, los tecnoestructurales, las intervenciones relacionadas con la administración de recursos y finalmente las intervenciones relacionadas con las estrategias. En este sentido, cuando nosotros hablamos de las intervenciones destinadas a lo que es el proceso humano, vamos a hablar de aquellas que están enfocadas en los empleados y en los procesos. ¿Para qué? Para aumentar la eficiencia, como veníamos mencionando. Entonces, hay ciertos aspectos que son muy importantes cuando hablamos de términos de capital, de personal, que son el coaching, la capacitación, la consultoría y de terceros. Entonces, en cuanto a coaching, es muy importante que se ayude a los gerentes a definir mejores metas y superar estrategias. Entonces, el proceso de coaching no solo es bueno para los empleados, sino también para los gerentes, para los administradores o jefes según corresponda. Entonces, generalmente uno dice, si el jefe es porque tiene todo para estar en esa posición. Pero es importante tener en cuenta que todos tenemos debilidades, tenemos aspectos por mejorar, tenemos cosas que podemos convertir en fortalezas, pero no somos, digamos que, completamente expertos en todos los aspectos. Entonces, que el gerente, el administrador o el jefe reciba un proceso de coaching, también le va a ayudar a transmitir precisamente esas habilidades y esos conocimientos a su equipo de trabajo. Digamos que todo siempre va a estar articulado, pero en este caso es como de manera escalonada. También es importante en el proceso humano hablar de la capacitación y el desarrollo, de cómo vamos a poder mejorar las habilidades y los conocimientos de ese equipo. El video nos hablaba de la capacitación
Y esto es importante porque si bien las personas estudian, se preparan para tener un título y acceder algunos casos a empleos, porque yo sé que hay otras situaciones en las que las personas aprenden de manera empírica, tienen la experiencia y no siempre se les exige un título, pero en este caso, a pesar de que la persona tenga la experiencia o haya estudiado, siempre va a ser necesario contar con una capacitación. ¿Para qué? Para que esa persona pueda enfocar esos conocimientos previos que ya tiene a lo que la empresa requiere. Entonces, puede que la empresa requiera más de algún tipo de conocimiento, entonces se brinda una capacitación que fortalezca ese conocimiento. ¿Para qué? Para fomentar un buen desarrollo de cada uno de los integrantes del grupo y así a futuro ir trabajando en pro de lo que la empresa ya se ha establecido. En cuanto a la consultoría, es importante que, pues si sea tercerizado, como ya mencionamos, se ayude al equipo de trabajo a identificar sus problemas y encontrar, pues, soluciones. Entonces, si ya, digamos que a nivel interno se han hecho estrategias para identificar las problemáticas, las necesidades o los aspectos por mejorar, si se ha llegado a un punto de tercerización, puede que esa otra parte haya identificado algo que nosotros no hayamos visto. ¿Por qué? Porque tiene una posición externa que también nos puede brindar información. Y finalmente, es importante solucionar los conflictos de mala comunicación para que no hayan inconvenientes al momento de establecer metas. Entonces, la comunicación asertiva va a ser parte fundamental en todo lo que tenga que ver con empleados y procesos en cuanto a proceso humano, como estamos viendo. No sé si en cuanto a proceso humano alguien tenga alguna duda. No, señora. Entonces continuamos. Luego tenemos las intervenciones de tipo tecnoestructural. Entonces, aquí, pues como su nombre lo indica, vamos a hablar de la estructura. Entonces, el diseño de puestos, de cargos, cuáles van a ser los métodos de trabajo, cómo se va a definir, dividir y organizar ese trabajo en las diferentes áreas de la empresa. Entonces, yo les hablaba anteriormente de lo que era el diseño estructural, la reingeniería y la reestructuración. Cuando nosotros estamos hablando de diseño estructural, vamos a hablar de que se especializa las tareas de cada área y se respeta la integración entre cada una de ellas. Entonces, a pesar de que sean independientes o estén articuladas, entre sí se van a respetar los escenarios, los recursos y los espacios que cada una de estas tiene para desempeñar sus tareas. Cuando hablamos de reingeniería, vamos a rediseñar cómo se están haciendo las cosas en la empresa. Entonces, que las actividades siempre estén coordinadas y sean eficientes. La eficiencia es muy importante en las empresas porque pues todas las empresas lo ideal es que obtengan beneficios, que obtengan ganancias. Si esto no es eficiente, pues se van a destinar recursos, tiempos y personal para desarrollar tareas que pueden ser más sencillas y pues puede irle reduciendo los beneficios que la empresa podría generar. Y la reestructuración básicamente se requieren demasiados conocimientos para reducir los costos. Entonces, entre más capacitado esté mi equipo, más conocimientos tenga, yo voy a reducir lo que son los despidos, tener que subcontratar a alguien, que mi empleado no hace esto, entonces venga, yo contrato a alguien más. No. Entonces, a medida de que mi equipo de trabajo cuente con los conocimientos, pues mucho más eficiente voy a ser en mi empresa, evitando pues situaciones que me puedan generar costos adicionales. Cuando hablamos de administración de recursos, vamos a estar enfocados en el personal de la empresa. Entonces, tengamos en cuenta que una buena administración en recursos humanos va a generar una eficiencia en aspectos organizacionales. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta establecer metas que desafíen al personal, que lo saquen de su zona de confort, pero que siempre esté articulado lo individual
con lo colectivo. Entonces, a pesar de que individualmente yo desempeño mi tarea, esta no tiene que estar totalmente aislada de lo que el equipo de trabajo se ha propuesto, sino que la tarea de cada individuo va a lograr aportar a que de manera grupal se solucionen situaciones o se generen resultados en la empresa. La evaluación de desempeño básicamente se va a enfocar en reunir directivos y personal para evaluar los resultados de una manera conjunta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Evaluar que básicamente se estén cumpliendo las metas que se han establecido. ¿Listo? Pero en cuanto a evaluación, lo hablamos en la siguiente diapositiva. ¿Qué es importante en la administración de recursos? Que se genere un sistema de recompensas. Entonces, recuerden que estos premios pueden o no ser monetarios. Entonces, lo importante es que este sistema de recompensas motive las buenas prácticas en los equipos de trabajo. Finalmente, cuando hablamos de intervenciones estratégicas, vamos a abarcar los cambios de toda la organización. Entonces, estas estrategias que permitan la adaptación al entorno gracias a las modificaciones que se hacen a nivel interno. Entonces, se hace una reestructuración en determinado aspecto de la empresa que no solo va a tener consecuencia que se mejore ese aspecto, sino que a nivel grupal, en el entorno, en el ambiente, se transmita esto y se genere una adaptación e incorporación de los cambios que pueden ser beneficiosos para la empresa. Entonces, un cambio estratégico, un cambio de cultura puede lograr aportar a una ventaja competitiva que tenga la empresa. Las fusiones y adquisiciones básicamente van a ayudar a lograr que la empresa cuente con las con las condiciones necesarias para conformar de pronto una nueva empresa, que yo vi que hay una fortaleza en esta área y ya puede ser, digamos que un poco más independiente y genera una nueva empresa. Entonces, básicamente las intervenciones estratégicas van a ir enfocadas a que desde lo interno se generen estrategias que permitan el crecimiento de la empresa a nivel externo. No sé si en cuanto a los tipos de intervenciones tienen alguna duda. No, profe. No, profe, todo muy claro. Listo. Entonces, finalmente, digamos que la intervención sí toma una gran parte en cuanto a lo que es el desarrollo organizacional, porque es donde se van a empezar a tomar acciones, donde yo voy implementando y conforme voy implementando, voy revisando el impacto que está teniendo, si está rindiendo frutos, pero digamos que para eso ya se ha previsto ciertas situaciones y se ha realizado un estudio previamente. Ya luego de esta intervención, ¿qué nos queda? La etapa de evaluación. Entonces, en la evaluación, finalmente encontramos una retroalimentación de lo que es el desarrollo organizacional. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para ver si se está llevando a cabo de acuerdo a lo planeado en el primer momento, si se están arrojando resultados esperados. Y en caso de que esa retroalimentación que yo estoy evidenciando de todo el proceso sea positiva y que vaya articulada al proceso, pues esta decisión o esta intervención, digamos que se va a incorporar al desarrollo organizacional y va a pasar a ser parte fundamental del proceso del funcionamiento de la empresa. Entonces, el área de comunicaciones tenía un inconveniente al momento de enviar la información a los clientes. Se implementó una estrategia, una intervención y se observó un buen resultado. Entonces, como se observó un buen resultado, esto trajo beneficios para la empresa, pues se empieza o se continúa implementando esto ya como una parte o una función normal de la empresa, no simplemente como una etapa del desarrollo organizacional. En caso de que sea negativa, pues tendría que replantearse todo nuevamente. Entonces tendremos dos caminos, siempre y cuando se estén implementando las estrategias conforme se han establecido en las etapas anteriores. Entonces, si es negativa, como les acabo de mencionar, volvemos nuevamente al inicio, volvemos a hacer un mapeo general,
volvemos a definir estrategias, volvemos a establecer acciones y llegamos hasta este punto. No se trata de que entonces yo me voy a quedar en ese círculo vicioso de que fue negativa, negativa, negativa. No, también ya depende de, digamos que un poco el sentido común que tenga la administración en la empresa, de que si ya van 2 veces y no ha obtenido resultados distintos o no ha mostrado un cambio significativo, pues definitivamente se descarta esa estrategia y se empiezan a mirar otros caminos. En caso de que sea positiva, pues ya se incorpora netamente al proceso empresarial. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, un aporte o alguna una intervención. Listo. Entonces, ya para finalizar, tenemos 3 conclusiones muy importantes de lo que han sido, digamos que estas 4 etapas que mencionamos entre hoy y la clase pasada. Y es básicamente que la articulación siempre va a ser fundamental para definir unas buenas tareas y estrategias. Entonces, una buena comunicación entre cada área, a pesar de que tenga tareas o objetivos diferentes, a pesar de ser diferentes, digamos que de manera general siempre van a ir en pro de los objetivos que tiene esa empresa, esa organización, esa institución. Esto tiene que ir siempre con unos objetivos claros. No se trata de divagar, de decir, este es mi objetivo y voy a trabajar por él. Y al mes o a los 2 meses decir, ay, no, ya me cansé de ese objetivo, mejor cambio a este, porque precisamente dejar esas tareas inconclusas va a hacer que se desgasten esfuerzos de la empresa de manera innecesaria. Entonces, tener unos objetivos claros para qué, para ser eficientes al momento de destinar recursos, herramientas y personal a solucionar las problemáticas, a darle solución a las necesidades o a los aspectos por mejorar que tiene esa empresa. Y finalmente, la gestión, el control y el seguimiento son determinantes en el proceso de evaluación. Entonces, no se trata de que yo me espere hasta la última etapa para realizar un proceso de acompañamiento, de decir, ay, sí, no funcionó, o decir, sí, sí funcionó, sino que esto tiene que ser constante. ¿Para qué? Para que sobre la marcha yo pueda ir determinando si estas estrategias están o no obteniendo resultados. Entonces, al final, si se hace un proceso de evaluación y control, que básicamente lo que va a hacer es determinar de manera general si se implementa o no se implementa, pero de manera definitiva. Pero digamos que conforme vamos avanzando y viendo los resultados que va teniendo cada estrategia, pues tenemos herramientas para determinar si a futuro va a ser o no viable. Edwin, ¿tienes alguna duda? Me toca a mí. No, señora. No, profe. Listo, entonces de manera general, esto, como vimos, son 4 etapas: la entrada y el contrato, el diagnóstico, las acciones que son básicamente la intervención y finalmente un proceso de evaluación. No sé si en cuanto a estas etapas del desarrollo organizacional alguien tenga alguna duda. Profe, No, señor. en estas, siga, compañera. No, no, señor, no, que no, señora, gracias. Profe, en estas etapas del desarrollo organizacional, pues me imagino que eso nos va a generar un costo, ¿no? Hay Sí. hay algunas empresas que, lo digo por experiencia, tratan de como de siempre enviar a las mismas personas a las diferentes capacitaciones porque ya están de planta, porque llevan mucho tiempo. Entonces ahí es donde vienen las diferentes observaciones pues, del personal, siempre el mismo, porque el mismo. Ok, pero ¿es una intervención o una duda? Porque si fue duda no me quedó muy clara cuál es la No, inquietud. una intervención, profe, una intervención, porque por lo general siempre en las diferentes empresas, cuando estamos hablando del desarrollo que acabo de decir la profe, hay empresas
y me ha pasado a mí que siempre se generan las capacitaciones al mismo personal, no dándole las oportunidades a otros, que porque es muy nuevo o no sé. Exactamente, eso era lo que iba a complementarte a lo que estabas mencionando. Digamos que ahí también influye lo que es la confianza que se tenga en esas personas. Entonces, si yo ya tengo un empleado que, como tú dices, es de planta, que ya sabe cómo es el proceso, que lo conoce, digamos que puede generar que lo que aprenda en la capacitación lo puede relacionar rápidamente con el proceso porque tiene conocimiento de cómo funciona la empresa, pues esto va a ser un poco más eficiente que si yo mando a una persona nueva completamente a una capacitación y le digo, vaya, aprenda y viene aquí e implementa. Digamos que eso sería un poco más dispendioso. Sí es importante que todos los empleados por igual reciban capacitaciones a cierto tiempo, porque eso va, digamos que a desarrollar esa habilidad que yo les mencionaba hace un momento de coaching. Entonces, no se trata de que el empleado simplemente cumpla con su tarea y ya, sino que si yo veo que puede hacer algo más allá, pues mirar qué estrategias como jefe yo puedo implementar para que ellos puedan desarrollar otras habilidades, puedan tener otras capacidades que le permitan generar aportes significativos a la empresa. Pero como tú dices, por lo general esto sí se hace con empleados que ya llevan cierto tiempo y pues tienen cierto conocimiento de cómo ya se está manejando la empresa y sus funciones en distintos aspectos. Muchas gracias por esa intervención, Edith.